Un saludo para todas las personas que están observando este video, donde hoy vamos a hablar sobre lo que es la teoría de la personalidad según la psicología bioética o la biopsicología. Cuando nosotros estamos hablando de la personalidad, debemos llegar a sus orígenes. Básicamente, personalidad viene de la palabra latina personare, que, como lo dice su mismo nombre, personar, para sonar, eran las máscaras que utilizaban en el teatro antiguo, ya que no existían micrófonos ni nada por el estilo, para poder multiplicar la voz. Esta palabra la tomaron de los griegos del prosopón, que era exactamente lo mismo, era una máscara que hacía referencia a una actuación, a una teatralidad. Y por ello podemos llegar a la conclusión de definir la personalidad como la representación que se hace o hace una persona de sí mismo. Por eso, cuando hablamos de la personalidad, hacemos mucha referencia a la persona. La persona es lo que es un ser humano en cuanto a ente, y lo que hace ese ser humano es la conducta, no es la personalidad. La conducta es un término supremamente amplio, porque incluye lo que podríamos llamar, en términos más claros, son los verbos o acciones que hace una persona, tanto interiores como exteriores. Es decir, que la conducta incluye todas las acciones internas de un ser humano, como pensar, creer, sentir, desear, y ya el comportamiento son las acciones externas del cuerpo. Entonces, cuando nosotros hacemos alusión a la personalidad, hacemos alusión a la representación que está haciendo una persona de sí misma. Por eso es tan importante analizar ese self, ese sí mismo, porque el sí mismo es el elemento integrador de todos los componentes del yo. Por eso, cuando nosotros vemos desde el abordaje del psicoanálisis, se hace en la personalidad mucho énfasis en el yo, porque definitivamente el yo es el que piensa, es el que siente. Nosotros sabemos que las emociones, de su misma palabra viene motus, de la misma raíz de motor, que es fuerza. Las emociones son esas fuerzas que están representadas en el yo a nivel de todo lo que es la pulsión, y ese mismo yo va generando ese drive, que es esa energía intrapsíquica que antecede los impulsos. Entonces, cuando nosotros analizamos ya lo que hace un ser humano, que es la conducta es lo que nos permite dilucidar, ¿sí?, a lo que hay dentro. Porque si nosotros no podemos analizar a la persona desde su conducta, o más aún desde sus comportamientos, desde sus acciones motoras, se nos hace completamente imposible definir la personalidad de un individuo. La personalidad la vemos desde las acciones, desde lo que hace una persona. Por eso es tan importante que nosotros lleguemos a la conclusión de que esta personalidad tiene un componente absolutamente importante dentro de todo lo que es el carácter y de todo lo que es el sistema de valores, que en la medida en que se van integrando todos estos autos del ser con el sistema de valores, y vemos cómo el sistema de creencias se une en un punto central con el sistema de valores y virtudes, entregándonos lo que es el autoconcepto. Por eso es tan importante entender que el autoconcepto es una parte absolutamente importante dentro de la personalidad, porque la personalidad va a ser una representación del autoconcepto que tiene una persona. Asimismo, vemos la importancia de entender de que para que surja un autoconcepto es absolutamente necesario el autoconocimiento. Cuando llegamos nosotros a la psicología rogeriana, encontramos que Carl Rogers define que la persona tiene la potencialidad para cambiarse a sí mismo desde su autoconocimiento. Es decir, que el autoconcepto no es algo completamente inamovible e invariable.
y el autoconcepto es la creencia que tenemos nosotros o el significado que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esta representación de esta personalidad, debemos entrar a analizar un poco lo que proponen las corrientes de psicología social, en donde la personalidad depende mucho de la interacción social con un individuo, porque esa representación que hace una persona de sí mismo la hace ante un entorno social, pero no necesariamente el entorno social es el marcador definitivo que llega a definir la personalidad de un individuo. ¿Por qué razón? Porque la personalidad, como bien lo dice Hans Eysenck, es un constructo que inicia desde el constructo biológico, y en eso llegamos a coincidir completamente con la teoría causal de Robert Cloninger, donde él propone que primero está el temperamento como base biológica de la personalidad y el carácter como estructura por formación de la personalidad. Pero si nosotros llegamos realmente a este origen evolutivo, primero que todo está el instinto, porque en el instinto, si bien hay una personalidad completamente desdibujada e incipiente, ya en el temperamento se empieza a dilucidar una personalidad como en los mamíferos superiores, y ya cuando aparece el carácter empezamos ya a dilucidar unos rasgos característicos. Entonces, si el carácter es una estructura por formación, ella se puede deformar, y por ello es que la personalidad enferma. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la personalidad, llegamos al convencimiento de que definitivamente este temperamento es importante, que mucho se ha escrito acerca del temperamento, desde los mismos griegos, cuando van definiendo los temperamentos coléricos, sanguíneos, flemáticos, melancólicos. Así empezamos a ver cómo esto ha sido una búsqueda de la filosofía, de la psicología moderna, hasta ya llegar a un entendimiento de que hay unos vectores fundamentales, básicamente de personas con tendencia al aislamiento, de personas más extrovertidas, con dramatismo emocional, extrovertidos, o personas que son nerviosas, personas que son supremamente ansiosas, y ahí empezamos a ver cómo se van agrupando los mismos desórdenes de la personalidad sobre esos tres ejes fundamentales. Vemos lo que es el clúster A, con todas las tendencias al aislamiento y las conductas raras, excéntricas, atípicas. Vemos los clúster B, absolutamente inestables en su autoconcepto, e inestables en sus relaciones, inestables en sus propias emociones, muy reactivos. Y vemos los clúster C, que son personas supremamente ansiosas. Entonces, como estamos viendo, la personalidad desde el enfoque psicoanalítico es absolutamente necesario entenderla, porque el mismo Theodor Millon, uno de los grandes en desórdenes de la personalidad y posteriores, empiezan a sentar los orígenes de los desórdenes de la personalidad en las fracturas, en las particiones que pueda tener el yo entre sus diferentes componentes. Entonces, cuando vemos un yo desagrupado, cuando vemos un yo fracturado, un yo con muchísimas tensiones y distensiones internas, esto se va a traducir en los desórdenes de la personalidad. ¿Y por qué es tan importante que nosotros tengamos una personalidad compacta, una personalidad definida, una personalidad que realmente nos lleve a nosotros a una conducta completamente sana? Porque la personalidad es el cómo somos, es el modelo específico, individual que tenemos todos y cada uno de nosotros de ser, ¿sí? Pero la conducta es ya no cómo somos, sino lo que hacemos. Por ello, cuando la personalidad, que es el vehículo de interacción social que nosotros tenemos, es absolutamente necesario tenerlo ajustado. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos somos animales de manada, somos animales que están hechos genéticamente para interactuar en medio de familia, en medio de sociedad. Por lo tanto, la personalidad es el vehículo de interacción social que nosotros vamos a desarrollar. Y si vamos a desarrollar una personalidad desajustada, nosotros tenemos
biológicamente, neurobiológicamente, una necesidad de afiliación o de filiación social. Y en la medida en que nosotros empezamos a ser rechazados por la sociedad, eso va a ir directamente a heridas en el yo, y ese yo herido va a conflictarse dentro de sí mismo, va a herir el autoconcepto, y de esa manera van a ir generando todos estos desórdenes de la personalidad. Si nosotros miramos la personalidad no es una constante, es una variable que se va modificando a través del tiempo. ¿Cómo lo vemos? Si nosotros traemos a una persona ajustada de 1920 al día de hoy, vamos a encontrar una persona con una personalidad un poco extraña, un poco patética, porque el entorno social es un modelador directo de la personalidad. Por esa razón, para poder definir un desorden de la personalidad, tenemos que tener unos patrones socioculturales para poder definir qué es lo que es raro o qué es lo que no es raro. Así encontramos nosotros la necesidad de manejar nuestra personalidad, sobre todo en el tema de que muchas veces las enfermedades mentales más graves, casi siempre en un 90%, tienen una comorbilidad en personalidad, como la bipolaridad, la depresión, las adicciones, la esquizofrenia, el desorden esquizoafectivo de la personalidad, que generalmente todos estos que están en el eje 1 de diagnóstico clínico multiaxial son los que tienen una cepa neurobiológica fuerte y por eso responden muy bien a medicamentos. Pero si nosotros vemos que saliendo lo de eje 1 siempre va a quedar el remanente de lo que hay en eje 2, que son los rasgos de personalidad disfuncionales y los desórdenes de la personalidad. Entonces, si nosotros no vamos a manejar la personalidad de una persona, no manejamos nuestra personalidad, ¿qué va a suceder? Ese mismo desajuste en personalidad va a traer rechazo, va a traer conductas desadaptativas que se van a traducir en el potenciamiento de lo que hay en eje 1. Entonces se convierte en un círculo vicioso que es de estricto manejo, y por ello es tan importante manejarlo, sobre todo en el tema de las adicciones, que vienen los programas de los Alcohólicos Anónimos, definen el componente neurobiológico de la adicción como la impotencia, que es una enfermedad cerebral ya con estudios clínicos y científicos al respecto, y ya lo que definen como la ingobernabilidad es esa falta de gobierno en la personalidad del individuo, que definitivamente hay que trabajar en ella. Así, si la persona tiene demasiada tendencia al aislamiento, retraimiento, conductas excéntricas, inestabilidades emocionales, despliegues de cólera o el repliegue, vamos a ver la necesidad de manejarla como en cuanto a lo que hay en el clúster C, que son todas esas personalidades nerviosas y ansiosas. Si nosotros no empezamos a modular y autorregular la personalidad a través de un automonitoreo, que ese automonitoreo se necesite el autoconocimiento, vamos fortaleciendo todo lo que es el autoconcepto, y desde un autoconcepto lleno de sentido de certidumbre, lleno de un concepto completamente veraz de lo que somos tal y como somos, empezamos nosotros a accionar esos cambios para ir regulando nuestra personalidad en cuanto al repliegue emocional y el despliegue emocional, que muchas veces lo confunden algunos especialistas y muchas personas con la bipolaridad. La bipolaridad lo que hace es subir o bajar el estado de ánimo, que es muy diferente, hacia la euforia, que es una alegría excesiva, hacia esa sensación de extrema energía y de poder personal, de ahí a la hipomanía y de ahí a la manía, o en su caída, que es hacia la depresión. Pero cuando están estos despliegues y repliegues emocionales, el repliegue es hacia la amargura y el despliegue generalmente es hacia la cólera o el descontrol de impulsos. Entonces, por eso es absolutamente necesario que nosotros entendamos qué es la personalidad, que definitivamente es un proceso evolutivo, y que entendamos que desde el enfoque rogeriano nosotros podemos manejar nuestro carácter, y para manejar nuestro carácter es absolutamente indispensable trabajar en la psicología del self, en todos estos autos que me van a ayudar a integrar y agrupar mi yo de una manera completamente coherente, y en medio en que yo procedo
con esa aceptación de mí mismo, esa aceptación de mi propio autoconcepto, empezar a producir una autoestima y a través de esa autoestima voy produciendo un autocontrol para ser un individuo mucho más regulado, mucho más autónomo, que realmente tenga una resolución en sus factores de la personalidad disfuncional. La personalidad es un elemento absolutamente necesario en el manejo, que así se dilucide a través de la conducta, es la personalidad de otro ser humano, pero yo puedo ir encontrando cómo es mi propia personalidad a través de mis propios procesos de introspección, de mirar cómo es mi yo, cómo es mi self, cómo es mi carácter, cómo es mi sistema de valores, cómo son mis virtudes, cómo es mi autoconcepto, cómo son los significados que yo doy de mí mismo, e incluso vemos la importancia de los significados que damos de los entornos, como es el caso de un trastorno de personalidad paranoide, donde ve enemigos donde no los hay. Por eso es absolutamente necesario ajustarla para que mi percepción de mí mismo y la percepción de mis entornos sea ajustada con un sentido de certidumbre, mi reacción ante mis propias intuiciones, mis propias percepciones, mis propios estímulos sean completamente ajustadas y logre ese control de impulsos para tener una relación completamente ordenada, que ese es el diagrama básico de la personalidad: percepción, reacción y relación de nosotros mismos, con nosotros mismos y con nuestros diferentes entornos. En la medida en que nosotros ajustamos la personalidad, vamos a tener muchos mejores propósitos y muchas mejores esperanzas de lograr la autorrealización, que en términos básicamente de Maslow nosotros vemos la importancia de que la autorrealización nos lleve al blindaje contra los desórdenes de la personalidad y que nuestra personalidad enferme. Entonces, en la medida en que yo resuelvo mi personalidad, mis desórdenes y desajustes en la personalidad, voy a tener mayores opciones de autorrealización, y la autorrealización a su vez me va a blindar contra muchísimos problemas que pueda tener en mi personalidad. Muchísimas gracias, les habló el doctor Andrés Jaramillo. Para más información bien pueden buscar nuestros libros: La psicología bioética, las adicciones, manual de prevención y tratamiento, la inteligencia espiritual, el espejo de Dios, y pueden entrar a la página www.funcionfuturo.org para tratamientos, esquemas de prevención y protección en salud mental, adicciones, y en la página de psicología bioética, donde van a encontrar muchísimos artículos e información de su interés. Muchísimas gracias.